Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Nuestro grupo de trabajo aquí les mandamos entre todos un gran abrazo a todos los que nos ven, nos siguen, los hermanos en Cristo de nuestra iglesia, los que están cerca, los que están lejos, las distintas provincias de Argentina, más allá de las líneas de nuestro país, para los hermanos que nos ven de Chile, de España, de Francia, de Estados Unidos, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay. Un abrazo grande para todos y un saludo enorme de parte de toda nuestra producción. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús La Esperanza, del barrio de La Boca. Aquí está donde está nuestra iglesia. Barrio de La Boca. Y es desde la capital federal de Argentina que estamos transmitiendo para todos los amigos conocidos que nos ven, nos siguen y que aman la palabra de Dios. Hemos estado hablando en estos días de un tema que tiene que ver la nada y Dios, pero en víspera de la Navidad y el Año Nuevo vamos a cambiar un poquito el tema en estos días para entrar en un clima de la Navidad. Hoy yo quiero hablarles, con la ayuda del Señor, de dos mundos actuando al mismo tiempo. Así lleva el título del tema que vamos a hablar hoy. Dos mundos actuando al mismo tiempo. Quizás nunca lo pensamos, o quizás sí, pero por lo general no pensamos mucho en la intervención espiritual dentro de nuestro mundo temporal. Pero es algo que sucede a menudo y sucederá en un tiempo futuro hasta que el Señor Jesucristo dé por finalizado el tiempo de la gracia. Va a haber una intervención del mundo espiritual en el mundo temporal. Dos mundos. Esto lo hemos hablado muchas veces a través de la Escritura. Está lo terrenal, lo temporal, lo que vemos, lo que tocamos, y lo espiritual, que no vemos ni tocamos a nivel ojo y a nivel tacto natural, pero sí sabemos que este mundo existe. Es el mundo del cual la Biblia nos habla, el mundo espiritual, el mundo de Dios, el mundo que será nuestro cuando salgamos del cuerpo. Y de esto habla mucho la Biblia. Lo que pasa es que los hombres y las mujeres de este mundo no están interesados en leer la Biblia, cuando es la Biblia la que habla de ellos, ¿no? Hay un mundo temporal en el cual vivimos, nos movemos, los seres humanos, y no solamente nosotros, sino también todo ser viviente creado por Dios. Y hay otro mundo que según la Biblia lo llama el mundo espiritual, donde viven seres espirituales y eternos, porque Dios vive allí y Él es eterno, el cual no vemos ni tocamos, pero sabemos que existe, porque de allí vivimos, y en Él, dentro de este otro mundo espiritual, que es mucho más grande que el temporal, en Él nos movemos y somos. La Biblia dice que este mundo espiritual fue creado antes que el temporal. Es decir, si usted va ahora conmigo a la Biblia y busca en el libro primero, el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios, primero los cielos y luego la tierra. Así dice el versículo y así está el orden
de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos fueron creados antes que la tierra y también los ángeles, los arcángeles, los querubines, los principados, todo el ejército de ángeles fueron creados cuando Dios creó el cielo. Esto lo podemos ver en Daniel 4:35, donde habla de los ejércitos del cielo. Mire, Daniel, el profeta Daniel capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, acentuado, y él, que es Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo. Esto está hablando de la población del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios qué es lo que estás haciendo? Como si estuviera haciendo alguna cosa errónea. No hay nadie. Pero Él es el que creó y domina el ejército del cielo y los cielos y también la tierra. En el tiempo que nació Jesús, todo parecía marchar igual aquí en la tierra. Todo seguía su curso normal o lo de costumbre. Todo marchaba igual según los pensamientos de los seres humanos, ¿vio? Usted se levanta a la mañana y piensa todo lo que tiene que hacer y dentro de su cabecita programa el día de cómo va a actuar, qué es lo que piensa hacer y lograr en un día común. Y si no fuera tan común, porque hay otras actividades, también lo programa. En el tiempo que nació Jesús, parecía que todo marchaba igual. Cada uno estaba con su cabeza puesta en su propia actividad. Por ejemplo, el emperador romano Augusto César estaba pensando y organizando un censo. Quería controlar la población de aquel tiempo. Los familiares, hombres, mujeres, familias que tenían niños y niñas, estaban pensando con quién desposarlo. Porque en aquel entonces y en el Oriente, los padres decidían y pactaban cuando los chicos eran niños todavía, con quién se iban a casar. Por ejemplo, José y María eran novios, ya estaban comprometidos. Seguramente sus familias habían pactado para que esto fuera así. Los cobradores de impuestos estaban a las salidas y en las entradas de la ciudad, controlando a los pescadores, a ver lo que entraban y lo que sacaban, a los vendedores, a los compradores. Estos recaudadores de impuestos era como si fuera la DGI de hoy, pero en aquel entonces estaban en la entrada y en las salidas de las ciudades. Todo marchaba igual. Estos cobraban impuestos, los que pagaban impuestos renegaban contra estos, igual que hoy. Por otro lado, los sacerdotes, los fariseos, dando charlas y clases a los niños, a los mayores, que eran religiosos en sus templos. Allí se encontraba Gamaliel, un maestro de las Escrituras del Antiguo Testamento, como no había otro, en el cual Saulo de Tarso había sido enseñado por Gamaliel. Y en el templo había dos personas mayores, muy especiales, que habían sido, ¿cómo decir?, actuando por varios días, por varios años, actuaban con una revelación, iban siempre al templo esperando ver el niño que iba a nacer y que sería el Salvador del mundo. Increíble, a través de una revelación especial. Estaba la anciana que le llamaban Ana, que era profetisa, y que según la Biblia, cuando viene José y María con el niño, tenía 84 años esta mujer.
Así que me imagino, todavía no había nacido Jesús, tendría 83. Pero ella por revelación divina estaba allí en el templo todas las mañanas hasta la noche, esperando hasta el día que apareciera alguien con un niño, porque ella por revelación tenía que el niño sería el Salvador. También estaba un anciano llamado Simeón, que también dice la Biblia que por revelación él esperaba a un Salvador, no sabía de qué manera sería, pero la Biblia dice que cuando llega José y María con el niño, Simeón sabía que ese niño era el Hijo de Dios. Y usted, si me pregunta cómo lo sabía, bueno, la Biblia dice que era por revelación. Un sueño, una visión, no sé, Dios tiene mil maneras de hablar. Además, este no era un hombre común o simple. Simeón dice que era justo y piadoso. Era una persona muy especial. Por eso Dios la escogió para este servicio. Por otro lado, los soldados romanos estaban metiendo presos a todos los malvivientes, entre ellos al que los guiaba, Barrabás. Todo parecía un día normal. Unos compraban, otros vendían, otros nacían, otros morían. Todo parecía rutinario, un día como cualquier otro, hasta que llegó la hora, el día, el mes, el año estipulado por Dios, planeado por Dios. Quiero que usted abra la Biblia en Gálatas 4:4 y va a encontrar un texto que dice así. Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuche. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto estaba escrito en la Biblia. Lo que pasa es que nadie sabía cuándo era el día, la hora, el mes y el año en que esto se iba a cumplir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y virgen y nacido bajo la ley, porque en aquel entonces todavía estaban bajo la ley, porque Jesús no había venido, y cuando Jesús comienza el ministerio ya siendo hombre, comienza el tiempo de la gracia. Es decir, hermanos, la intervención divina del cielo en la tierra a través de Dios con la persona de su Hijo no fue casualidad. Esto fue planeado por Dios, anunciado desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente, y explica allí en forma espiritual la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que vendría a través de Él. Entonces el mundo espiritual irrumpió en el temporal. Cuando llegó el tiempo, la hora, el minuto, todo planificado desde el principio del mundo por Dios, cuando llegó ese tiempo, todo lo que parecía normal acá, se estaban casando, dándose en casamiento, unos estaban naciendo, otros estaban muriendo, otros vendían, otros compraban, todo parecía normal. Hasta que llegó el día, la hora, el minuto, el segundo, y el cielo o el mundo espiritual interrumpió al mundo temporal. Dios irrumpe el mundo temporal con sus ángeles. Así dice mi segundo punto. Era un día común para la Virgen María. La Virgen María, aunque era joven, ella estaba pensando en su prometido José, estaría pensando cuando se casara, pero ahora
ella está sola allí y en un momento dado del día aparece el ángel enviado por Dios llamado Gabriel y irrumpió en su diario vivir. Vamos a ver lo que le dice el ángel a María. A ver, vamos a ir al libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando dice que estaba desposada, eso quiere decir lo que hoy nosotros llamamos compromiso. Se habían comprometido a casarse. Luego dice que era virgen, estaba bien claro que era virgen, no tenía contacto con varón. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29, mas ella cuando le vio, se turbó, porque vio un ángel. Era una intervención espiritual en el reino temporal. Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? Versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué tremendo. Desde ese momento, desde ese preciso momento, la vida de María no sería igual. Hasta aquí ella era una chica normal, nació de su papá, de su mamá, fue criada en el temor a Dios, en santidad, en pureza, y Dios, conociendo su corazón, se agradó de ella y fue elegida por Dios para traer desde el cielo y por la voluntad de Dios y a través del Espíritu Santo y en forma milagrosa, traer a su Hijo a este mundo. Mire, ¿por qué digo que María no sería igual? Porque en el tiempo de la ley y antes que venga Jesús, todo el mundo estaba bajo la ley de Dios. Decía que la mujer que fuera adúltera y hallada en el adulterio había que apedrearla. Y si no fue hallada en el adulterio y ella estaba embarazada y no estaba casada legítimamente, había que despreciarla, habría que marcarla. La vida de nuestra amada Virgen María no fue fácil desde el día que el ángel le dio esta salutación y le reveló que el Espíritu Santo iba a hacerle sombra, la iba a rodear y que iba a poner dentro de su vientre la semillita donde iba a nacer el Señor Jesús. En este momento y a partir de ahí, María comenzó a sentir los malestares del embarazo, su vientre comienza a desarrollarse y como no estaba casada y solamente ella sabía que era virgen, desde ese momento la vida de María fue un problema para ella. Perseguida,
despreciada por sus familiares. El mismo José, el mismo novio, intentó dejarla. Si el ángel de Dios no viene y le habla a José y le dice que lo que está pasando con María es por la voluntad de Dios, José pensaba dejarla. ¿Por qué? Porque estaba en ese momento siendo tratada como una mujer vulgar, despreciada, perseguida, burlada. Yo no quiero usar las palabras que usan hoy, pero la trataron de fornicaria, de adúltera. Pero por otro lado, María era honrada por Dios y era muy favorecida, como le dijo el ángel. Eres muy favorecida. ¿Por qué muy favorecida? Porque desde Génesis 3:15, y habían pasado ya bastantes siglos, todas las mujeres esperaban ser madres del Salvador. Porque allá en Génesis 3:15 dice de la simiente de la mujer. Todos sabían que iban a ser de una mujer. Luego el profeta Isaías es el que dice que nacería de una virgen. Y lo aclara muchos años antes que suceda esto. Cuando María recibe la salutación y el informe del ángel Gabriel, entonces, desde ese momento, ella se entera que es aquella mujer favorecida por Dios, elegida desde antes de la fundación del mundo, para traer a Jesús a este mundo. Bueno, ya la vida de María no fue igual. Tampoco era una noche diferente la de los pastores que cuidaban las ovejitas en la madrugada de aquella noche. Para ellos era un día común, un día como siempre. Estaban cuidando a las ovejas de los lobos que no se la comieran. Y de pronto el cielo irrumpió. De pronto el mundo espiritual entra en el mundo temporal. En San Lucas capítulo 2, versículo 8, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Miles de ángeles aparecieron allí rodeando al ángel en la noche, y se iluminó la noche. Huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué precioso. Hasta acá habían sido simples pastores. Unos pastores más de los que cuidaban las ovejitas en el campo para que el lobo no se las comiera. Pero a partir del momento que irrumpió la presencia espiritual en el mundo temporal, la vida de estos pastores ya no fue igual. Le pasó similar a María. Todo parecía igual, pero ahora ellos abandonaron lo que estaban haciendo para ir y averiguar lo que el ángel les había dicho. Hay una señal: el niño que nació y que es el Hijo de Dios está en un pesebre,
en un establo, allí entre los animalitos que están en ese establo, búsquenlo. Allí está el niño que ha nacido de parte de Dios, en la ciudad de Belén. Por otro lado, allá lejos, en el oriente, un poco más allá, había unos astrólogos que la Biblia llama magos. Ellos estudiaban las estrellas y de pronto, estudiando las estrellas, aparece una estrella que ellos sabían que era anormal. ¿Era demasiado refulgente? No lo sabemos. ¿La estrella daba algún tipo de señal? La Biblia no lo explica, pero ellos entendieron que esa estrella no era normal y que marcaba el nacimiento del rey de los judíos. Tampoco la Biblia lo explica mucho, pero estos astrólogos del Oriente se ve que habían estudiado la Biblia y estaban descubriendo que era el tiempo en que debía nacer el Hijo de Dios. Entonces, al llamarle la atención, cambió la expectativa de vida de estos hombres. Ya vieron que la estrella no era algo común y se dirigieron a averiguar delante y especialmente del rey, en aquel entonces el rey Herodes, a ver qué sabía el hombre este, ¿no? De esta estrella, si es que la sabía. A ver, vamos a ir a San Mateo. Esto nos va a explicar. San Mateo 2:1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Interesante. Vamos a saltar, porque después volveremos allí, vamos a saltar al versículo 9, porque sigue hablando de la estrella. Dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y luego dice que entraron a la casa y vieron al niño Jesús, le adoraron y entregaron sus bienes. Volvamos al capítulo 2, versículo 1, que dice que fueron a ver al rey Herodes y le dijeron en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces el versículo 3 dice, Mateo 2:3, oyendo esto el rey Herodes, ¿qué le pasó? Se turbó. Hasta ahí el rey Herodes estaba feliz, estaba tranquilo, él se sentía que era el único rey sobre la tierra. Pero ahora le vienen a avisar que hay otro rey, y que no era un rey común, era el rey de los judíos, y que venía con una determinada y extraordinaria manifestación, una estrella en el cielo que se movía y que guiaba a estos hombres estudiosos de los astros hasta donde estaba el niño. Así que, oyendo esto, el rey, dice el versículo 3, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. La ciudad se turbó. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Empezó a averiguar el rey a ver dónde estaba ese Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos directamente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, los que sabemos la historia y los que sabemos la experiencia bíblica, sabemos que Herodes lo que menos quería era adorar a Jesús. Lo quería matar, porque representaba una competencia en el reinado de él. No entendía nada el rey Herodes, que él era el hijo de Dios, ni nada por el estilo. Él no quería otro rey allí. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque los presidentes de las naciones y los reyes de las naciones no lo quieran aceptar, Él está sobre todo lo creado, porque Él es el creador. Ahora, ¿por qué mandó averiguar a través de los magos dónde estaba este niño si lo encontraba? Bueno, porque enseguida la Biblia, usted va a seguir leyendo si tiene la Biblia allí, en cuanto se enteró que iba a nacer allí en la ciudad de Belén, mandó a los soldados para matar a todos los niñitos de 2 años para abajo. Es decir, que no quedara un niño vivo porque él no sabía cuál era el Señor Jesús. Y mandó a matarlos y los mató a todos, con la diferencia que el Señor mandó un ángel en sueños a José y le dijo, toma al niño, toma a la madre y vete para Egipto hasta que yo te avise, porque el rey Herodes querrá matar al niño. El hombre siempre quiere pelear contra Dios, quiere negar a Dios. Es imposible pelear contra un creador, el Señor que nos formó. Qué terrible. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Los astrólogos ya no fueron igual. El rey Herodes ya no fue el mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que el mundo espiritual entra en el mundo temporal y tiene que ver con encuentros con personas en específico o en especial, esas personas ya no serán iguales. Porque ahí la persona que tiene un encuentro con la vida espiritual, con seres espirituales de la cual habla la Biblia, se le terminan todos los argumentos de pensar contra el mundo espiritual. La Biblia dice que lo espiritual supera lo material y lo temporal. Lo temporal es como dice la palabra, es temporal. Un día pasará, el cielo y la tierra pasará, pero lo espiritual permanece para siempre. Interesante, hermanos. Podríamos ver y leer en la palabra de Dios cientos de veces cuando Dios entró en el mundo temporal para dar cumplimiento a su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de Apocalipsis. Y también está escrito, no solamente que Dios entró en el mundo temporal hace muchos años en el Antiguo Testamento, también en lo presente podíamos dar testimonio de experiencias en lo personal, pero también dice la Biblia que en un futuro hará su intervención, pero esta vez todo ojo le verá. Volverá el mundo espiritual a irrumpir en el mundo temporal. Jesús viniendo en gloria, dice la Escritura, irrumpirá en la vida común y temporal de los hombres y las mujeres de este mundo. ¿Lo quiere leer? Mire, en San Mateo, capítulo 24, San Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39, dice, pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, el día del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Tremendo. Se estarán casando y dándose en casamiento. Estarán comprando y vendiendo. Estarán naciendo y muriendo. Y entonces vendrá el Señor. Será un día común. Un día que pareciera que es uno más de los tantos que se han vivido. Igual que la primera vez que vino, era un día común. Todos estaban pensando y motivados en las cosas que querían hacer, como todos los días lo hacían, pero cuando Él aparece, todo cambia. Todo parecía igual. Usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿está preparado para cuando el Señor vuelva? La Biblia dice que todo ojo le verá. Y será un día conocido por Dios, porque ya está marcado en la eternidad. ¿Cuándo será ese día? La diferencia es que cuando Él vino la primera vez, vino como Salvador. Vino para salvar, para perdonar, para morir por los pecadores, para derramar su sangre, y su sangre inocente cubriera los pecados de todos nosotros. Él vino como Salvador. La segunda vez que venga, vendrá como juez, como rey, como Señor. Y nadie podrá escapar de esa cita. La palabra de Dios dice que estaremos todos parados delante del trono de Dios. Los que vivíamos y los que habíamos muerto, porque todos viviremos, estaremos allí. La tierra y el cielo que hoy conocemos no será hallado lugar para ellos. Es decir, que la tierra y el cielo desaparecerán. ¿Dónde se va a esconder usted? Es una cita que está preparada en la eternidad. El día marcado, cuando todo el mundo estará delante del trono y del juicio de Dios. Pero por supuesto, el Señor vendrá a buscar primero a sus hijos. La Biblia habla de un rapto por la boca de San Pablo en 2 Tesalonicenses. El pueblo de Dios será arrebatado y sacado. Y el resto que queda aquí pasará por una gran tribulación. Algunos, como por fuego, clamando a Dios, se salvarán, pero tendrán que pagarlo con su vida terrenal. Muchos serán decapitados en aquel día, muertos, por dar fe de que creen en Jesús. Pero el Señor vendrá a buscar a los suyos para que no pasen por ese trance. También está escrito. Todo está escrito. El mundo espiritual irrumpirá en el mundo temporal. Esto es como si hubiera dos mundos paralelos. Uno en el cual viven los hombres como se le da la gana. Y el otro ahí paralelo, muy cerca. Un mundo que hace la voluntad de Dios. Pero en este mundo principal o primario, que es el terrenal, donde parece que los hombres viven lejos de Dios, hay una manada pequeña de la cual habla el Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo, los que obedecen al Señor, los que aman a Jesús, los que recibieron en su vida a Jesús. Estos serán llevados al mundo eterno espiritual y sacados del mundo temporal. Los demás morirán juntamente con el mundo temporal. ¿Está preparado para irse con el Señor? ¿O está preparado para enfrentarlo porque usted cree que esto es una mentira? Con tantas pruebas, con tantos testimonios, a través de los años,
con una Biblia que viene anunciando las cosas que pasarán y que pasan. ¿Cómo puede ser que todavía exista gente que no cree? Pero bueno, todavía estamos en el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia. Y antes de terminar estos pensamientos míos, quizás usted está por primera vez viendo este programa. Yo quiero invitarle a venir a Jesús. Este niño Jesús no vino acá para que todo el mundo haga un pesebre y lo festeje tomando sidra y comiendo pan dulce. Este niño Jesús vino para traer paz a los corazones. ¿Por qué paz? Porque el hombre se alejó de Dios, se rebeló contra Dios. Hay una rebelión en el corazón del hombre para con Dios. Jesús vino a ponerle paz al corazón del hombre y a decirle que Dios tiene buena voluntad para que se reconcilie el hombre con Él. ¿Quiere usted reconciliarse con Dios a través de Jesús? Esta es su oportunidad. Ore conmigo, lo voy a guiar al Padre que está sentado en el trono. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti para pedirte que perdones mis errores, mi rebelión contra ti, mis pecados. Perdona mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y ayúdame a conocerte más. Recibo a Jesucristo en mi vida. Quiero que Él sea mi Salvador. Y tú, Padre mío, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, dándote gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Si lo ha hecho con fe, ¿qué cree que sucedió? Jesús ha entrado en su corazón. Está en su vida, en su mente. Ahora vaya, al terminar este programa, vaya a una habitación, cierre tras de sí la puerta, hable con su Padre, abra su corazón a Dios, cuéntele todas sus cuitas y Dios que le ve en secreto lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Dios le bendiga muchísimo. Y usted puede encontrar una iglesia donde congregarse, una iglesia evangélica. Si está aquí cerca de La Boca, nuestra dirección es Necochea 1066, Necochea y Bransen, la famosa calle que era de las cantinas. Allí está nuestro templo, le recibiremos con amor. Y al pueblo de Dios que nos ve, los que están cerca, los que están lejos, los bendecimos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que Dios los llene de sabiduría, de conocimiento para el día de su visitación. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, bendice a tus pastores y pastoras, bendice, Señor, a los que colaboran, a los que trabajan, a los que predican, a los que limpian, a los que ordenan. Oh Dios, bendice a tu pueblo y manifiesta tu gracia con todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén